Vamos a hablar en realidad es el binomio, ¿no? Milei y Giacomini, pero no vamos a hablar con ambos al mismo tiempo. Vamos a hablar con Milei por esta propuesta que le acercara al presidente de la Nación de cómo desarmar esta super bomba de tiempo que son las LELIC, ¿no? Porque del tema no se habla. En algún momento eso hay que desarmarlo. Ya tuvimos una triste experiencia con las LEVAC, pero parece que las LELIC son bastante peores. Así que vamos a dejar explayar a Javier Milei en esto que le han acercado al jefe de Estado en las últimas horas. Javier Milei, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Claudio, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Bueno, con el tiempo que necesite, expláyese cuál es la propuesta, digamos, para desarmar esta bomba de tiempo que son las LELIC. Mira, básicamente es así. El Banco Central, dentro de sus activos, tiene unos títulos del gobierno nacional que se llaman letras intransferibles. Son unos títulos en dólares que devengan una tasa de interés del 1% anual en dólares, o sea, nada, ¿sí? Y además no es comercializable en el mercado, con lo cual, en realidad tiene ahí puesto ese activo que no sirve para nada, que en realidad era lo que le colocaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al Banco Central cuando se fumaba las reservas, ¿sí? Sí, sí. Al mismo tiempo, digamos, el Banco Central tiene un pasivo que se llama LELIQs, ¿sí? Y que crecen hoy por hoy a un ritmo del 70% anual, digo, que es la tasa que pagan. Con lo cual, vos sabés qué es lo que tenés. Si bien hoy el Banco Central no emite base monetaria, sí emite base monetaria futura, porque las LELIQ en algún momento se convertirán en emisión de dinero. Consecuentemente, cuando vos tomás los pasivos monetarios de Argentina, crecen al 3% mensual, es decir, al 42% anual. Con lo cual, difícilmente le puedas bajar la inflación a menos del 40%, digamos, con ese nivel de emisión. Ese es el punto central. Además, si hubiera un pánico monetario, digamos, eso traduciría en una emisión de dinero que haría subir la cantidad de dinero en 80% en un rango de 15 a 30 días, con lo cual diría sobre la inflación. Ese es el eje central del problema. Por ende, digamos, los agentes, digamos, no creen en la moneda, digamos, y eso es un riesgo latente. Lo que nosotros proponemos es que el gobierno tome 20.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y que con esos 20.000 millones de dólares le rescate al Banco Central las letras intransferibles por ese monto. Y que con esos dólares que tiene, el Banco Central vaya y rescate las LELIQ. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esa manera vos dejás de tener emisión monetaria futura, con lo cual, digamos, además también mejorás la solvencia del Banco Central y por ende el nivel de precios de largo plazo de la economía es más bajo, por ende la tasa de inflación baja. Sí, ese es el primer punto. Por otra parte, la cantidad de deuda, digamos, del gobierno no se modifica, porque en realidad lo que está haciendo es cambiar el tipo de deuda. En lugar de tener esa deuda con el Banco Central, la tiene con el Fondo Monetario Internacional. Es cierto, digamos, para políticos como los argentinos, que son unas basuras defolteadoras porque aman el gasto público, claro, para ellos no es lo mismo, es distinto, porque habría que pagar más deuda, mientras que el central no la querrían pagar, y en realidad no es cierto que no se paga, porque se paga con más inflación y golpeando con mayor virulencia sobre los sectores más vulnerables de la economía. Bien. Por lo cual, digamos, y además con inflación que te dinamita el crecimiento. Uh-huh. ¿Esto se lo ha hecho saber al presidente ya? Sí, de hecho nosotros hemos enviado esta propuesta por varios canales que en el pasado han mostrado ser efectivos, así que estimamos que ya esa propuesta está en manos del presidente, pero también hicimos la propuesta en el año pasado cuando hicimos la propuesta de reformar el régimen monetario de Argentina y la verdad es que cuando hicieron el acuerdo con el fondo y el Fondo Monetario le pidió los mismos 5 puntos que nosotros les habíamos sugerido, no les gustó la forma que proponíamos para limpiar las LEVAC, y de hecho se patinaron 20.000 millones de dólares
y no limpiaron las Levac y crearon un monstruo peor. Pero bueno, en algún momento los responsables de esas acciones van a tener que dar cuenta de eso, ¿no? Dos preguntas. Sí. La primera, al hacer esto, obviamente si esto llega a buen puerto, los bancos recuperarían masa monetaria, o sea, recursos que, como no tendrían al Estado, que es el primer tomador de dinero de préstamos, lo volcarían al sector privado. Exactamente, ese es el punto. O sea, pasarían a tener dólares en su cartera en lugar del ELIC. Entonces, si tuvieran, digamos, posibilidad de prestar plata, venderían esos dólares, ¿sí? Y se harían de pesos, y con eso, digamos, podrían dar crédito. Bien. Segunda duda, ¿no? Porque usted hablaba de una conducta defolteadora de la dirigencia política históricamente, por lo general. Argentina junto a Ecuador es el máximo defolteador de la historia. Bien. Y si caemos en default próximamente, ya sea en el 2020 o 2021, vamos a ser el máximo defolteador de la historia. Bien, pero digamos, teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, algunos de corto o mediano plazo atrás, si no preocupa esta bomba del ELIC mucho, es porque la idea final es enchufarle un bono a los bancos. Bueno, pero eso también sería deuda. ¿Me comprendés? Sí, pero implicaría o sea, fíjate que se convertiría también en deuda, pero esa deuda, digamos, caería muy fuertemente en precio, y además implicaría un avance sobre los derechos de propiedad y generaría una brutal descoordinación en el sistema financiero, con lo cual haría que no puedas intermediar de modo correcto ahorro e inversión en la economía, con lo cual te caería la actividad económica, el empleo, el salario real, y tendrías más pobres e indigentes. O sea que no es trivial el instrumento con el cual haces esta operación. Muy bien, por último, vio que se habla mucho de diálogo, ¿no? Y de la tentativa a un gran acuerdo nacional y ese tipo de cosas. ¿Lo cree factible? No. ¿Por qué? No, salvo que todos se vean muy amenazados con el regreso de Cristina Fernández de Kirchner, que está absolutamente reloaded y repotenciada en su modelo basado en la envidia, en el odio y el resentimiento, ¿no? Donde ha trascendido que tienen intención de modificar la Constitución, eliminar la Corte Suprema, y Kicillof dando declaraciones que prácticamente son dignas de un jerarca comunista, ¿no? Entonces, me parece que solamente eso podría llegar a unir un gran frente en contra de lo que sería el camino al comunismo, ¿no? Uh-huh. ¿Usted cree que el resto del arco político podría acercarse a un gran acuerdo por temor a esto que usted cuenta? Sería razonable. Uh-huh. Sería razonable. Ahora el tema es, ¿para qué? Para hacer lo mismo que quiere hacer Cristina, pero despacito y con mejores modales. Digamos que los une no el amor, sino el espanto. Exactamente, para hacerle honor a Jorge Luis Borges. Javier Milei, le agradecemos mucho su tiempo, como siempre, muy amable. No, por favor, un placer enorme hablar contigo, Claudio. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Javier Milei dándonos un poco un pantallazo de un escrito voluminoso que le ha llegado no solamente al presidente de la República a través de su secretario privado, sino también a la gente del Banco Central. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.